tan difícil que tienen los trabajadores sanitarios, las enfermeras, los médicos, con i malati disabili con los enfermos que tienen discapacidades, del Covid, no? que han sido contagiados con el COVID-19. Oremos por ellos, Sempre al servizio que están siempre al di queste servicio persone de con estas diverse personas abilità, con diversas ma non hanno le discapacidades, abilità pero no tienen la habilidad che abbiamo noi. que tenemos nosotros. Il Signore ha liberato il suo popolo, El Señor hizo salir a su pueblo con alegría ha colmato y a di sus gioia i elegidos suoi eletti. entre cantos de triunfo. Aleluya. Nel nome del Padre, del En el Figlio nombre e dello del Spirito Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Pace sia con Amén. voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Per celebrare Hermanos, dignamente para celebrar dignamente estos sagrados misterios, i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace. Señor, Abbi pietà di noi. nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua. Cristo, nuestra abbi pietà Pascua, di noi. ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita. Señor, abbi nuestra pietà di vida, ten piedad de nosotros. noi. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de Perdoni nosotros, i nostri peccati. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che nella tua immensa bontà estendi a tutti Dios i popoli nuestro, il dono della que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron:
Juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Rendete grazie al Signore perché è buono. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor ha hecho proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte, y anunciaré las obras del Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y escuchamos el canto del Victima Pascale, la secuencia de Pascua, el canto de la Magdalena que anuncia la resurrección de Jesucristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Pero ellos, cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos,
que iban caminando hacia un poblado, anch'essi y ellos tornarono ad también fueron a anunciarlo a los demás, ma non credettero. pero tampoco les creyeron. Alla fine apparve anche agli 11. Finalmente se apareció a los 11 mientras estaban comiendo La loro incredulità y les reprochó su incredulidad y su obstinación, perché non avevano creduto porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. e disse loro: Entonces les dijo: andate in tutto il mondo, vayan por todo el mundo, a ogni anuncien la buena noticia a toda la creación. parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. I capi, gli anziani, gli scrivi, Los jefes, los ancianos, los escribas, questi uomini, estos hombres, franchezza con la quale parlavano, escuchando la franqueza con que hablaban gente senza istruzione, y sabiendo senza que eran personas sin instrucción scrivere, y por lo tanto no sabían escribir, rimanevano stupiti. estaban asombrados, Non capivano, ma no entendían, possiamo capire come questa no gente podemos entender cómo esta gente tiene esa valentía franchezza. y tiene esta franqueza. Questa parola, una parola molto importante. Esta palabra es una palabra muy importante Viene lo stile proprio dei que predicatori se transforma en el estilo propio de los predicadores cristianos, también en los Hechos de los Apóstoles, franqueza, valentía, es decir claramente, viene della radice greca di viene de la raíz griega de decir todo. che noi usiamo Y también nosotros usamos tante volte questa tantas parola veces esta palabra, per la parola greca per la palabra indicare questo, griega, parresia, para hablar de esto, parresía, franqueza, questa franchezza, coraje. questo coraggio, Ellos tenían parresía. esta franqueza, valentía, parresía. Ellos no entendían. franchezza. Franqueza, Il coraggio, la franchezza con che el coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles predicaban, il libro degli Atti è se pieno ve di questo. en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás, Di spiegare agli ebrei buscaban de explicar a los hebreos con franqueza el misterio de Jesús. il Vangelo con franchezza. Predicaban el Evangelio con franqueza. C'è un versetto che Pero hay mi un piace tanto versículo que me gusta nella tanto lettera agli ebrei. en la carta a los hebreos. Quando l'autore della lettera Cuando agli ebrei el autor de la carta a los hebreos accorge che se da cuenta que c'è qualcosa nella comunità hay alguna cosa en la comunidad que está yendo hacia si abajo perde quella cosa che y se está perdiendo che c'è aquella cosa certo tepore, che questi cristiani que es necesario stanno de diventando poner. tiepidi. Están transformándose en tibios y les dice esto. Ricordo bene No recuerdo bien citazione, credo la sia citación, il capitolo creo, 13, non ricordo. creo que es el capítulo 3, no lo recuerdo bien, Questo. y dice esto. Richiamati ai primi giorni. Recuérdense de los primeros días. Una lotta Ustedes grande e sostuvieron una lucha grande y dura. dura. Non gettate via adesso la vostra franchezza. No Riprendere, tiren riprendere la su franchezza. franqueza de los primeros días. Retomen ese coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. Non si può essere cristiano No se puede ser cristiano senza che venga questa sin franchezza. que venga Non puoi esta essere franqueza. cristiano. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes Se coraje, spiegare la tua posizione, tu scivoli sulle ideologie. al explicar tu posición, tú entonces resbalas sobre ideología, sobre explicaciones, pero te falta esa franqueza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de decir las cosas con coraje. E poi vediamo che i capi, gli Y anziani, después vemos que los jefes, los ancianos y los escribas sono vittime di questa franchezza. son víctimas de esta franqueza. Non
porque lo ven y no saben qué hacer. Se daban cuenta que eran personas poco instruidas y sin cultura. Estaban asombrados y los reconocían como aquellos que habían estado con Jesús. Pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. En lugar de aceptar la verdad como se veía, tenían el corazón tan cerrado que han buscado la vía diplomática, la vía del compromiso. Asustémoslos un poco y veamos si así se quedan en silencio. Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Porque tenían el corazón cerrado, duro. El corazón estaba corrupto. Esto es uno de los dramas, la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso estemos atentos, ¿eh? Pecadores sí, corruptos jamás. Para no llegar a esta corrupción que tiene tantas maneras de manifestarse. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. Y al final han encontrado un compromiso, no un arreglo. Los asustamos un poco y los invitan y les ordenaron no hablar jamás ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. A Pedro lo conocemos. No era un valiente, era un poco cobarde, había renegado de Jesús. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo. La franqueza, el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Propiamente después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar. Valientes, una cosa nueva para ellos. Esto se llama coherencia. La señal del cristiano, del verdadero cristiano, es ser valiente, decir la verdad, porque es coherente. Y esta coherencia llama el Señor en el envío, en esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio, resucitado en la mañana, y después hace una síntesis de la resurrección. Les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Retomo la carta a los hebreos. No voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don
que nos hace valientes, francos en el anuncio de la palabra. Que el Señor nos ayude siempre a ser así, valientes. Esto no quiere decir ser imprudentes, no, valientes. El coraje cristiano siempre es prudente, pero es coraje. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los santos cantan un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Signore da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, Aiuto della tua para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada, cuerpo y sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la oblación agradable al Padre, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia, y el Papa comulga con ese cuerpo y esa sangre, y junto a él nos unimos en comunión espiritual, en este momento en que no podemos acceder sacramentalmente a la Eucaristía, somos invitados a esta comunión espiritual. Las personas que no pueden hacer la comunión, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abisma en su nada delante de tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, oh mi Jesús, que yo vengo a ti, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor,
Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que da ogni parte della terra, Señor Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a quienes han renacido en el bautismo una misma fe y una misma caridad en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. De los actos In de los quei Hechos de giorni, los Apóstoles, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e como Giovanni, el paralítico tutto que il había popolo, sido con sanado sempre lo stupore, no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: Al ver esto, Pedro dijo al "Uomini pueblo: di Israele, Israelitas, perché vi meravigliate di questo? ¿de qué se asombran? Perché continuate a fissarci ¿Por qué nos miran come se per así, nostro potere, como si fuera por per la nuestro nostra poder religiosità, o por nuestra avessimo santidad fatto camminare que hemos hecho quest'uomo? caminar a este hombre? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es lo que ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar, a este hombre. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus profetas. Moisés, en efecto, dijo: El Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados cuando dijo a Abraham: En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra.
Ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Oh Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo Oh nome Señor, su tutta la cuán admirable es tu nombre sobre toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? l'uomo perché ¿El Hijo del Hombre para que lo cuides? Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. davvero l'hai fatto poco meno Lo di hiciste un Dio. poco Di inferior gloria e a di los onore lo hai ángeles, coronato. lo coronaste de gloria Le hai y dato esplendor, potere sulle le opere diste delle dominio tue sobre mani. las obras de tus Tutto hai manos, posto sotto todo lo i suoi pusiste piedi. bajo sus pies. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tutte le greggi e gli armenti, Todos los e anche le rebaños bestie y della ganados, campagna, y hasta los gli animales uccelli del salvajes, cielo, i las pesci aves del mare, cielo, los peces ogni del mar essere che percorre y le cuantos vie del surca mare. los senderos de las aguas. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Escuchamos la secuencia pascual, el canto que anuncia la resurrección de Cristo por boca de María Magdalena. Entonemos alabanzas a la víctima pascual. Él nos ha redimido, cual cordero inocente, se dio por nosotros a la muerte. Muerte y vida libraron un combate admirable. El viviente, muerto, reina vivo. Dinos, María, ¿qué has visto en el camino? Vi los soldados huidos y a Jesucristo glorioso y vivo. Vi el sepulcro de Cristo viviente y la gloria del que resucitó. Junto dos ángeles testigos, el sudario y los vestidos. Resucitó Cristo mi esperanza y precederá en Galilea a los suyos. Sabemos que Jesucristo verdaderamente resucitó. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Amén. Aleluya. Questo è il giorno fatto dal Signore. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da En aquellos días, los dos discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. mentre essi parlavano di questo, Todavía estaban hablando de esto Gesù in persona, cuando Jesús se apareció en medio de ellos en persona y les dijo: a voi, la paz esté con ustedes. convolti e pieni di paura, Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, disse loro, pero Jesús les preguntó: perché siete turbati ¿por qué están e perché turbados? sorgono dubbi nel vostro ¿Por qué cuore? se les presentan dudas en sus Guardate corazones? le mie mani, Miren mis manos y mis pies. sono proprio io. Soy yo mismo. Toccatemi, Tóquenme guardate. y vean. Un fantasma non ha Un carne espíritu né ossa, no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Dicendo questo, Y diciendo mostrò esto, loro le mani, les mostró sus manos y sus pies. ma poiché per la gioia Era tal la alegría y la admiración de los discípulos
que se resistían a creer. Avete qui Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? una porzione Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. poi disse, Después les dijo, sono queste le parole cuando che io todavía estaba dico con ancora ustedes, con voi. yo les decía, Bisogna es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí nella legge en la ley de Moisés, nei profeti. en los profetas y en los salmos. Allora aprì loro la mente Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender la escritura y añadió, così sta scritto. así estaba escrito, Il Cristo patirà el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, saranno y predicati comenzando a tutti i por popoli. Jerusalén, La en su conversione, nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión cominciando para da el perdón Gerusalemme. de los pecados. Di questo voi siete Ustedes son testimoni. testigos de todo esto. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. In questi giorni En estos días, Gerusalemme Jerusalén, la gente aveva tanti sentimenti, la gente en Jerusalén tenía tantos sentimientos. paura, stupore, Tenían miedo, asombro, il dubbio. dudas. In quei giorni, mentre lo storpio guarito, En aquellos días, mientras il popolo el paralítico sanado, todo el pueblo estaba fuera de sí por el estupor. ambiente Había un ambiente tranquillo, perché no tranquilo accadevano cose porque ocurrían cosas que che si capiva. no se comprendían. Il Signore è andato dai suoi discepoli. El Señor fue donde sus discípulos. Loro sapevano che era risorto, También ellos sabían que había resucitado. che Pietro lo sapeva perché aveva También parlato con Pedro lo sabía porque había hablado questi due che con estos dos tornarono da Emaus. que volvieron de Maús. También lo sabían. Ma quando il Signore è apparso Pero cuando el Señor apareció, si spaventarono, se atemorizaron, sconvolti e pieni di paura. atónitos y llenos de Credevano temor. vedere un fantasma. Creían ver un La espíritu. stessa esperienza l'avevano avuto La misma experiencia la habían tenido sul lago. sobre el lago Gesù cuando Jesús è venuto camminando sulle acque. vino caminando sobre las aguas. In quel tempo Pietro Pero facendosi il coraggioso, en aquel tiempo Pedro, haciéndose el valiente, Signore, ha detto, "Ma se le dijo al tu Señor, andare si eres sulle tú, acque". bueno, hazme andar sobre las aguas hacia ti. Adesso no, Pietro era zitto, Ahora Pedro estaba en aveva silencio. parlato col Signore Había hablado con el Señor. quella mattina e En la mañana di quel dialogo nessuno sa cosa si hanno detto. y nadie sabe qué cosa E per questo era zitto. se habían dicho y por eso estaba en silencio. Ma erano così pieni di paura, Pero estaban así, llenos de temor, sconvolti, atónitos, credevano di vedere un fantasma. creían ver un espíritu. E dice, "Ma no, perché siete Pero turbati? no. ¿Por qué tienen dudas? ¿Por qué están turbados en su corazón? Miren las manos, les hace ver sus llagas, Il tesoro di Gesù el tesoro de Jesús, che lo ha portato in cielo per que lo ha llevado al cielo delante del Padre, per noi. y es ahí donde intercede por nosotros. Toccatemi, guardate, un Tóquenme. fantasma non ha carne e ossa. Miren, un fantasma no tiene ni carne y Poi viene una huesos. frase che Y después viene una frase a me dà tanta consolazione. que a mí me da tanto consuelo. Questo passo del Vangelo è Esto- uno dei miei preferiti. Este pasaje del Evangelio es uno de mis Michael, che favoritos. Per la gioia non credevano ancora. Era tal la alegría ed erano y la pieni admiración di stupore. que se resistían a La creer. gioia La alegría
les impedía creer. Era tanta esa alegría que decían, no, esto no puede ser verdad. Esta alegría no es real. Es demasiada alegría. Y esto les impedía creer. La alegría, los momentos de gran alegría, eran absolutamente repletos de alegría, pero paralizados por la alegría. Y la alegría es uno de los deseos que Pablo hace a sus amigos de Roma, que el Dios de la esperanza los colme de alegría, colmar de alegría, estar llenos de alegría. Es la experiencia más alta del consuelo. Cuando el Señor nos hace comprender que esto es otra cosa de estar alegre, positivo, lleno de luz. No, es otra cosa. Ser alegre, pero lleno de alegría. Así, absolutamente repleto, desbordante. Y por esto San Pablo les desea que el Dios de la esperanza los colme de alegría a los romanos. Esta parola, colmar de alegría, es repetida tantas y tantas veces. Por ejemplo, cuando sucede aquella cosa en la cárcel, que cuando Pedro salva su vida, el carcelero estaba por suicidarse porque se habían abierto las puertas, y después le anuncia el Evangelio, lo bautiza, y el carcelero, dice la Biblia, estaba lleno de alegría por haber creído. Lo mismo ocurre con el ministro de Economía de Candace. Recibe el bautismo y él siguió su camino lleno de alegría. Lo mismo sucede el día de la Ascensión. Los discípulos regresaron a Jerusalén, dice la Biblia, llenos de alegría. Es la plenitud del consuelo, de la presencia del Señor. Pablo lo dice a los Gálatas. La alegría es el fruto del Espíritu Santo. No es consecuencia de emociones que explotan por algo maravilloso. No, esta alegría que llena es el fruto del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede tener esta alegría. Recibir la alegría del Espíritu es una gracia. Me viene a la mente los últimos números, párrafos de la encíclica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, cuando habla de los cristianos alegres, de católicos alegres, no de aquellos que viven siempre con el espíritu bajo. Así es un pasaje bello para leer. Llenos de alegría. Esto es lo que nos dice la Biblia, porque por la alegría no podían creerlo. Era tanta que no creían. Hay un pasaje del libro de Nehemías que nos ayudará hoy día en esta reflexión sobre la alegría. El pueblo había regresado a Jerusalén y encontraron nuevamente el libro de la ley. Ellos conocían la ley de memoria.
pero el libro de la ley no lo encontraban. grande festa, Gran fiesta. tutto il popolo Todo el pueblo riunì se reunió per ascoltare para il sacerdote escuchar Esdras al sacerdote Esdras che leggeva il libro. que leía el libro de la ley. Il popolo commosso Y el pueblo estaba conmovido, leggeva lloraba, di gioia, lloraba de alegría, perché aveva trovato porque proprio habían encontrado justamente el libro de la ley. e piangeva, era gioioso. Y lloraban, estaban gozosos. Alla fine, Al final, quando il sacerdote Esdras cuando el sacerdote Esdras terminó, disse al popolo: Nehemías dice al pueblo, state tranquilli, estén tranquilos, ahora non piangere più, no lloren más, conservate la gioia, conserven la gioia alegría, dell'amore porque la alegría en el Señor è la vostra forza. es su fuerza. Questa parola Esta palabra del libro di del libro de Nehemías nos ayudará hoy día. la grande forza La gran fuerza che noi abbiamo per trasformare, que tenemos para transformar, para predicar el Evangelio, para ir hacia adelante como con el testimonio de la vida, es la alegría del Señor y es fruto del Espíritu Santo que hoy le pedimos a Él que nos conceda este fruto. Se presenta ahora el pan y el vino, ofrenda de nuestras manos, que hemos recibido también como gracia de Dios, pero esta sencilla ofrenda de pan y vino el Señor la acoge y la transforma en su propio cuerpo y su propia sangre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad, Señor, este sacrificio que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados, mientras imploramos tu ayuda sobre nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y, resucitando, restauró la vida nueva. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los santos canta un himno a tu gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra
Padre veramente santo, fonte Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, Padre, al celebrar ahora la muerte el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y convocada en este día glorioso de la resurrección en que el Señor ha resucitado en la carne. Llévala a la perfección por la caridad, en unión con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Pace Señor, nei nostri giorni. y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo y sangre que ha sido entregado por nosotros para nuestra salvación. Nosotros desde nuestros hogares podemos entrar en comunión espiritual con nuestro Dios. Hemos escuchado su palabra, tenemos el corazón dispuesto y ahora manifestamos con el Santo Padre nuestro deseo de comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte. Ahora que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y con recogimiento y llenos de la alegría que nos regala el Espíritu Santo, permanecemos en comunión espiritual delante del Señor sacramentado.